Mi comparecencia de hoy es para presentaros la manifestación del 25 de septiembre, esos 16 puntos de manifestación, razones y motivos por los que se va a hacer y por qué os pedimos el apoyo y la ayuda y que estéis en esas 16 manifestaciones. Por otro lado, deciros a los líderes de opinión, youtubers, etcétera, etcétera, medios de comunicación, que por favor haceros eco de estas reivindicaciones, hacerlas propias e intervenir con vuestros medios de divulgación para poder difundir este mensaje. Tenéis mucha más información en la página web de Unión Internacional Defensa Motociclistas, IMU, en www.seguridadmotociclistas.org. Bien, quería deciros que asistimos lamentablemente a un modelo muy agresivo para el ciudadano. En los últimos años estamos asistiendo al modelo Irak, un modelo que hemos acuñado con este nombre porque nos parecía que es el adecuado, es un acrónimo que cuando lo identificamos y vemos, comprobamos que se ajusta a una realidad y que se ajusta a la verdad, ¿no? El primer concepto sería el de involución. Habéis visto que a lo largo de los años estamos asistiendo a un modelo de involución de la administración pública en materia de seguridad vial y de derechos ciudadanos. Esto lo estáis viendo constantemente si analizáis un poquito el escenario. Yo os voy a recordar tres muy rapiditos. Primero, tenéis el que se rajaran las carreteras en el año 2017 para evitar las colisiones frontales, destruyendo la capa superior de rodadura del firme, afectando a los sistemas de ABS de las motocicletas, etcétera, etcétera. Y visteis que todo eso no sirvió absolutamente para nada. Se han incrementado las colisiones frontales. Luego esas carreteras que tenían 7 y 9 metros de anchura se han equiparado en velocidad a las que tienen 4 metros de anchura, 2,80, 3 metros de anchura, que son totalmente ilegales, de tal forma que se han trasladado a esas las velocidades de 100 km/h que teníamos antes, acordaros de esas velocidades en carreteras convencionales que teníamos de 100 km/h a 90 km/h. Evidentemente el objetivo de esa involución es la recaudación, ¿no? Y por último, la destrucción, y por cierto, han aumentado las colisiones frontales y no se consigue controlar la accidentalidad. Y por último, la destrucción del margen de seguridad de 20 km/h que desde los años 70, años 76 aproximadamente, existía en nuestro escenario de tráfico con ese código de circulación de 1934 que se trasladó a la Ley de Seguridad Vial, a ese Real Decreto Legislativo 339/90 y que luego se trasladó a ese Real Decreto Legislativo 6/2015, que es la actual Ley de Seguridad Vial. Bien, pues ese margen de seguridad que no ha estado implicado en ningún siniestro de tránsito en más de 45 años, ese margen de seguridad es el que la Dirección General de Tráfico ha promovido para quitarlo y determinados senadores han conseguido que se quite. Esto es un problema muy grave porque además decían que querían reducir las colisiones frontales y han aumentado las colisiones frontales, pero luego se descubrió, como ya advertíamos, que la máxima intención que tenía en ese caso la Dirección General de Tráfico era la recaudación en los radares de tramo. Por lo tanto, la primera letrita, la I, involución, la tenéis demostrada en infinidad de partes de nuestro escenario al que estamos asistiendo en calidad de perjudicados. Luego tenemos la segunda, que es recaudación. El modelo está promocionando la recaudación. Evidentemente, sabéis que incluso la Guardia Civil de Tráfico pues, tiene unas valoraciones que se hacen en cuanto al tipo de denuncia y las denuncias que pone, ¿no? Y así se evalúa a un agente. Es verdad que también están los auxilios, es verdad que está la asistencia a los accidentes, las investigaciones, están otras cosas también que son interesantes, como por ejemplo dar parte del estado de conservación de una carretera que esté mal, ¿vale? Que sepáis que eso también existe. Bueno, pues resulta que con ese modelo de recaudación que tenemos actualmente, donde la principal premisa que tiene la Dirección General de Tráfico es rellenar, no solo la Dirección General de Tráfico, está clarísimo que el Servei Català de Trànsit y el gobierno de vasco con el Departamento de Seguridad hacen 3/4 de lo mismo, ¿no? Entonces,
esa principal premisa que tienen con esos radares ilegales que veíamos, el velo láser colocado en los guardarraíles, o esa destrucción de la anchura funcional de trabajo, o esas mentiras a las que nos tiene acostumbrado el Servei Catalán de Trànsit, digo, anchura funcional de trabajo de los guardarraíles, el AW, que os he comentado en alguna ocasión, y luego esas mentiras de esas cajas vacías constantemente por ahí, etcétera, etcétera. Es un modelo de engaño, de recaudación, que lo único que pretende es eso, capturar mucha pasta, ¿no? Luego tenemos la otra parte, la tercera pieza, que es la A, y ahí asistimos a lo que sería una ausencia de transparencia. Eso lo vemos desde hace años, por ejemplo, en las cuentas de la Dirección General de Tráfico, iba a decir públicas, pero bueno, ya sabéis que este año ni siquiera las han publicado en el Boletín Oficial del Estado, sabéis que no superan la auditoría de cuentas de Hacienda, sabéis que Hacienda está harto de decirle que hay un riesgo de fraude elevadísimo, nadie está haciendo nada, el fiscal de corrupción tampoco está metiendo mano en este meollo que tienen aquí montado, y sin embargo Hacienda no pasa las cuentas, ahí quedan, y actualmente esas cuentas están, si rebuscáis, podréis encontrarlas en transparencia en el Gobierno de España, podréis buscarlas, ¿no? Bueno, pues esas cuentas donde faltan cientos de millones de euros que no se sabe dónde están, que están mal gestionados, que se dice que es falso, que esto no lo han cobrado, que esto no coincide con lo que tenían que haber cobrado, y etcétera, etcétera, estamos viendo que hay una ausencia de transparencia absoluta, como ausencia de transparencia hubo cuando nos quitaron ese margen de seguridad que decían que era para reducir las colisiones frontales, que por cierto han aumentado, y luego se descubrió que era para la recaudación en los radares de tramo, ¿no? Bueno, y por último, como todos sabéis, la C, criminalización. Criminalización de los ciudadanos, criminalización constante de los conductores, diciendo que son la única causa de la siniestralidad, no haciendo una medición científica o una investigación científica de los siniestros de tránsito para determinar de verdad las causas, y haciendo una investigación de opinión. Y esa criminalización lo que hace es convertirnos además en 2 veces víctima del sistema por el maltrato constante e innecesario que se está haciendo sobre nosotros, y que lo tengo muy claro, y víctimas si hemos tenido un accidente de tráfico como consecuencia de ese accidente de tráfico, que en muchas ocasiones hay factores que son totalmente injustos, que vulneran nuestro Estado de Derecho y que nadie está persiguiendo. Por lo tanto, con esto ya terminamos con lo que sería el modelo Irak. Bueno, pues al final tenemos que luchar para que este modelo Irak no triunfe, porque si el modelo Irak triunfa, apaga y vámonos. Por lo tanto, tenemos que salir a la calle. Pero es que además hay que salir a la calle no solo porque está este modelo, sino porque el resultado de este modelo es el que es. En el mes de julio y mes de agosto han fallecido más de 81 personas, 81 las que nosotros tenemos contabilizadas en accidentes de tráfico de motoristas, y más de 220 han resultado heridas, pese a las cifras que ha presentado la propia Dirección General de Tráfico, que no coinciden con nuestros datos, que son mucho menores. Pero sabéis que la Dirección General de Tráfico tiene por hábito y costumbre cocinar los datos, y además fijaros si es curioso que lo que hace la Dirección General de Tráfico, y ahí va también al tema de transparencia, lo que hace es que se envalentona, saca los datos temporales, los saca en enero, y luego en septiembre, octubre o noviembre saca la realidad, lo que pasó, y veréis que los fallecidos aumentan muchísimo, que los heridos aumentan muchísimo y que todo aumenta muchísimo. Lo que nos presentan en enero es un disfraz. La realidad viene mucho después, pero mucho después no hay nota de prensa. Mirad, a las 11 de la mañana del día 25, en diferentes puntos de España os vamos a estar esperando. Vais a tener manifestación en A Coruña, vais a tenerlo en Barcelona, en Bilbao, en Ceuta, en Donostia, en Gijón. La vais a tener también en Jaén, en la parte de Andalucía, en León, Madrid, Mérida, en Palma, Salamanca, Santander, Toledo, Valencia y Vigo. A Coruña, Barcelona, Bilbao, Ceuta, Donostia, Gijón, Jaén, León, Madrid, Mérida, Palma, Salamanca, Santander, Toledo, Valencia y Vigo. Ahí es a donde os esperamos, y la verdad que tenemos que hacer fuerza para llegar muchos y para estar debidamente representados, porque como todo, la muestra le da credibilidad a la reivindicación. Ahora vamos a hablar de los 12
puntos de la reivindicación. Debido a las acciones y omisiones de nuestras administraciones públicas de demostrada incapacidad para reducir los siniestros de tránsito de motoristas y sus consecuencias, debido a la discriminación por acción y omisión de nuestras administraciones públicas en lo relativo al derecho a la seguridad de los ciudadanos motociclistas, debido al incumplimiento de la ley de nuestras administraciones públicas poniendo en peligro la vida e integridad de los ciudadanos, debido a la tendencia natural de prohibición o restricción de uso de vehículos a motor y ciclomotores por medio de regulaciones legales insensatas y sin objetividad y sin contar con la opinión de los usuarios y conductores de estos vehículos y debido a un largo etcétera, se convoca a todos los ciudadanos a la manifestación nacional de motociclistas por el derecho a la seguridad y a la movilidad, que se llevará a efecto el domingo 25 de septiembre del 2022. Mira, el primero es que las administraciones públicas titulares de calles y carreteras cumplan la ley y las mantengan en buenas condiciones para circular. Ese punto es fundamental. Es costumbre de nuestras administraciones públicas desobedecer la ley, lo veis de forma constante. En vídeos de Desterrados os pongo muchísimos casos. Veis que el cumplimiento del artículo 139 del Reglamento General de Circulación, que es mantener la vía en las mejores condiciones posibles de seguridad, o del 58 de la Ley de Seguridad Vial, que es lo mismo, mantener la vía en las condiciones posibles de seguridad, no se cumple. Veis que hay una desobediencia, que existen auténticos delitos de libro al 385.1 por colocación de obstáculos en la vía pública, etcétera, etcétera, por nuestras administraciones públicas, y que además existe un reiterado ilícito penal que se está cometiendo de forma constante, que es al tipo penal 2 del 385, que es no restituir la seguridad vial cuando hay obligación de hacerlo. Veis que todo eso se hace en contra de lo que establece, por ejemplo, el artículo 9 de la Constitución, que nos está hablando de la obediencia al ordenamiento jurídico, y que incluso los ayuntamientos hacen lo que les da la gana, vulnerando lo que es la jerarquía jurídica. Pese a que existen leyes y reales decretos, los desobedecen y crean incluso normativas inferiores y de menor rango a nivel local, vulnerando todo. Veis pasos para peatones de colores, ¿no?, cuando el artículo 168c nos está diciendo que no se podrán combinar otros colores con el blanco. Veis problemas muy graves de señalización. Veis que señales que están mal colocadas, inventadas, fuera de catálogo, que conllevan error o pueden confundir al ciudadano, etcétera, etcétera, no son retiradas cuando artículos como el 142 lo obliga. Veis también el desastre de la señalización de obras, ese incumplimiento a la orden ministerial 31 de agosto de 87, la norma complementaria 8.3 y c, y artículos como el 140 del Reglamento General de Circulación. Bueno, lo veis de forma constante que se os pone en peligro. Quien no quiera los artículos que he dicho, veis de forma constante que se os pone en peligro, y veis que se nos pone en peligro, y veis que se juega con nuestras vidas desobedeciendo la ley. Vamos al punto segundo. El punto segundo nos dice que se protejan todos los guardarraíles en el ejercicio y la protección del derecho constitucional a la no discriminación y a la seguridad. Mira, el derecho constitucional a la seguridad viene recogido en el artículo 17 y lo que nos habla el artículo 14 de la Constitución es del derecho a la igualdad. No puede ser que la norma técnica que regula los criterios de instalación de sistemas de protección para motoristas, cuando estamos hablando que por 15 euros el metro lineal, 14 euros el metro lineal puede salvar la vida de un motorista, no puede ser que esa norma técnica diga, bueno, vamos a proteger a los de los coches en estos casos. Y solo en algunos casos vamos a proteger a los motoristas. Mire, la Orden Circular 35/2014, que es la que dice lo que yo estoy diciendo, debería de reformarse inmediatamente, y si se pone una barrera metálica de seguridad de forma sistemática, se debería de poner un sistema de protección de motoristas, porque el hierro que coloca la administración, el acero que coloca la administración, no puede salvar la vida de unos y matar a otros o destrozar la vida de otros. En el caso de matar, para mí estaríamos hablando de un homicidio selectivo por imprudencia. Desde el año 1995, en la Orden Circular 321/95 TIP, se reconoce por parte del Ministerio de Fomento que los guardarraíles matan. ¿A qué están esperando para cumplir con la ley, con esas leyes de rango superior, como por ejemplo es la Constitución? Queremos el derecho a la igualdad, queremos la protección en la misma medida que se protege a los usuarios de los coches. Tercero, que se prioricen las partidas presupuestarias para el mantenimiento de las carreteras y calles hasta que nuestras administraciones titulares cumplan con la ley.
Esto es algo fundamental. Estamos viendo cómo se gastan el dinero en auténticas chorradas. Estamos viendo cómo la Dirección General de Tráfico se gasta cantidades ingentes de dinero en radares, etcétera, 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 drones, etcétera, etcétera, etcétera. Mire, Dirección General de Tráfico, que no queremos los ciudadanos que se gaste ya ni un puñetero duro. Que ese dinero tiene que ir y tiene que estar debidamente distribuido a la conservación del estado de las carreteras. Lo hemos explicado 100.000 veces. Hemos dicho que se gastan muchísimo dinero en trenes y muy poquito en mantenimiento de carreteras, que es que no estamos de acuerdo, que lo primero que tiene que hacer una administración pública es cumplir la ley, y si le sobra un poquito de dinero, todo lo demás. Nosotros lo primero que tenemos que tener es las ruedas del coche en buenas condiciones o las ruedas de la moto en buenas condiciones. Y si nos sobra un poquito de dinero, pues ya le daremos brillo o le haremos otras cositas, ¿verdad? Pero lo primero es lo primero. Pasa lo mismo con las carreteras. Administraciones públicas, no se gasten ni un puñetero duro mientras ustedes no sean capaces de cumplir la ley. Ese es el punto 3 de nuestro manifiesto. 4. Que las administraciones públicas auditoras de la seguridad vial y de la vigilancia, como la Dirección General de Tráfico, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, el Servei Catalán de Trànsit y ayuntamientos cumplan la ley y denuncien y sancionen a los funcionarios y a los responsables del mal estado de conservación de carreteras y calles. Es muy sencillo. Dirección General de Tráfico. No puede ser que usted haga una serie de tweets o que grabe con el helicóptero a un motorista que lo está haciendo mal, a un ciclista que lo está haciendo mal o al conductor de una furgoneta mixta que lo está haciendo mal, que yo no estoy diciendo que lo hagan bien, pero no puede ser que esté viendo usted también otra serie de deficiencias del titular de la vía, de incumplimientos de la ley y no haga absolutamente nada. Ustedes tienen la obligación de intervenir, tienen la obligación, miren, Real Decreto 320/94 y Real Decreto Legislativo 6/2015, son dos de los primeros que les están obligando a actuar. Actúen, y actúen de oficio cuando vean estas cosas. Y por favor, Guardia Civil, policías locales, etcétera, etcétera, Mossos de Escuadra, ertzainas, forales, etcétera, etcétera. Por favor, tenemos la obligación de denunciar también a la administración pública si lo hace mal, porque en esa administración pública hay un funcionario que lo está haciendo mal. El responsable es el funcionario, no el ente. Hagamos nuestro trabajo, obliguemos a que esas administraciones públicas defiendan el Estado de Derecho y defiendan el derecho a la seguridad de los ciudadanos. Por lo tanto, en ese punto 4, queremos que el Departamento de Interior del Gobierno catalán, el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco y la Dirección General de Tráfico hagan su trabajo de una vez. Vamos a por el 5. Que se formen y equipen debidamente a los cuerpos y fuerzas de seguridad que practiquen la investigación de los siniestros de tránsito. Es fundamental. Estamos asistiendo a un modelo totalmente injusto, que no está basado en nada más que en opinión, ni siquiera hay una investigación científica detrás del catálogo de factores que influye en la siniestralidad según los agentes. ¿Por qué? Porque ni tienen los recursos ni tienen la formación. En todos los procesos de formación resulta que cuando la hay la formación, porque por ejemplo tenemos casos donde se están investigando accidentes de tráfico por personas que no están cualificadas para la investigación, por ejemplo lo tenemos en Ertzaintza, y ¿dónde más tenemos ese aspecto? En muchísimas policías locales, ¿no? Entonces, ¿qué investiga un accidente de tráfico? Un agente que no sabe nada más que conducir, no puede investigar un accidente de tráfico, pero es que además no solo no le damos la formación, sino que tampoco le proporcionamos a esos que sí estamos formando, como la Guardia Civil de Tráfico, esas 80 y tantas normas técnicas que deberían de valorar relativas al estado y conservación de las carreteras, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo van a determinar que la carretera es un factor concurrente en un siniestro si no saben ni siquiera qué anchura funcional tiene que tener o cómo tiene que ser la berma, ¿vale? Pero es que además, si alguno sabe un poco, con no darle los aparatos de medición sería suficiente, ¿no? Pues ahí tenemos el problema de los coeficientes de rozamiento. No, los destacamentos de tráfico de la Guardia Civil, como policía más avanzada para la investigación de accidentes de tráfico, los destacamentos de tráfico de la Guardia Civil no tienen medidores de coeficiente de rozamiento o no tienen medidores de reflexión de la luz en las señales de tráfico, etcétera, etcétera. Por lo tanto, asistimos a un modelo que no es científico en la investigación de accidentes de tráfico y que concluye siempre cargando de responsabilidad al ciudadano cuando en muchas ocasiones tenemos como factor concurrente el estado de conservación de las carreteras y el incumplimiento de la ley por parte de los titulares de las vías públicas. El sexto nos habla que las fiscalías de seguridad vial persigan de oficio el tipo delictivo de no restituir la seguridad de la vía cuando hay obligación de hacerlo. Esto es el tipo penal 2 del 385, un artículo que lleva más de 50 años en nuestro Estado de Derecho como
tipo penal y que no pasa absolutamente nada. No nos preocupemos, porque resulta que nuestros fiscales no van a coger, pese a que ya han advertido en alguna ocasión, solo son palabras, no van a coger casos concretos, o no tenemos conocimiento de que hayan cogido un caso concreto donde una administración pública titular de la vía está implicada, tras varias denuncias, en no restituir la seguridad del tráfico cuando hay obligación de hacerlo. Es más, yo tengo ejemplos de casos que son clarísimos de delitos al tipo penal 1, de creación de obstáculos sin ningún tipo de señalización, que es terrorífico, que es peligrosísimo, y resulta que no se ha hecho absolutamente nada. Y hemos puesto denuncias, claro que hemos puesto denuncias a la Fiscalía, hemos puesto denuncias a la Dirección General del Tráfico y pidiéndole, amparado en el derecho constitucional de petición, artículo 29, y la Ley Reguladora 4/2001, que le dé traslado a la Fiscalía. ¿Le ha dado traslado a la Fiscalía la Dirección General de Tráfico? Y si le ha dado traslado, ¿dónde están los fiscales? Por eso tenemos esta reivindicación, porque es muy importante para descargar de culpa constante al ciudadano. Luego tenemos el séptimo, que es retirar del discurso político y de la DGT la intención de cobro del uso de las carreteras. Ya basta, volvemos a los portangos, a los puentazgos. He dicho 100 veces, y me he manifestado así porque lo creo, que estamos en una democracia en pañales, más próxima a un reino feudal del siglo XII, con sus pequeños reinos alrededor, sus feudos, que hacen lo que les da la puñetera gana, vulnerando la ley. Bien, pues en este aspecto, lo que no queremos es que nos cobren más todavía para mantener nuestras carreteras. Hay dinero más que suficiente. Hace un tiempo pedimos al presidente del gobierno que por favor el Senado que lo quitaran del medio, 58 millones de euros más que hubiéramos tenido para mantener carreteras. Pero es que es más, si quitamos el Senado del medio, si reducimos el gasto público, cada comisión que incrementa el Congreso de los Diputados, resulta que es 1 millón de euros más, y están incrementando comisiones constantemente, y así cargando de gasto el erario público, de tal forma que nos estamos consumiendo económicamente y no tenemos para mantener las carreteras. Por lo tanto, lo que hay que hacer es reducir ese gasto, pero no cargar al ciudadano otra vez de más impuestos o de más cargas económicas. Octavo, retirar la intención de la DGT de legislar y obligar el uso de guantes y chaleco de airbag. Le hemos dicho 100 veces que no cumplen la norma, que el mercado más de un 80% no está cumpliendo las normas que tiene que cumplir, ¿vale? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es que se cumplan la norma de una vez por todas. En guantes, esa EN 13594, lo hemos denunciado 100 veces, pero es más, es que ustedes quieren poner eso obligatorio y les hemos denunciado que en España se venden cascos ilegales de forma reiterada y constante y tampoco han hecho nada. Por lo tanto, ¿por qué quieren hacer estas cosas? ¿Para qué quieren hacer estas cosas? Solucionen primero, cojan una pirámide de prioridades y solucionen primero lo gordo y luego ya nos iremos a los detalles. Pero mientras el escenario del consumidor esté lleno en las calles de productos que no cumplen con las normas mínimas, no pueden imponer eso. Hagan su trabajo en materia de consumo, que también lo hemos pedido y no lo han hecho. Más cosas. Noveno, que desde las autoridades de consumo se persiga la venta y distribución de equipación de protección para motociclistas que no esté debidamente certificada u homologada. Más claro, agua. También lo hemos dicho, también hemos insistido y va muy asociado al punto anterior. Décimo, que se reduzca el gasto público entrando en modelos lógicos de consumo del erario público de nuestras administraciones públicas, reduciendo así los impuestos de hidrocarburos y en general de la energía. Si ustedes dejan de gastar, los ciudadanos tendremos que dejar de pagar, podremos reducir los impuestos con los que ustedes nos cargan constantemente y de esta forma podremos disfrutar de combustibles y energía mucho más económicos. Décimo primero, que se reconozca la motocicleta como un vehículo eficiente en la movilidad urbana y se dé especial protección de uso. Viene reconocido por la Unión Europea, pero bueno, lo que sabemos es que tiene 8 beneficios fundamentales: menos tiempo de circulación, menos consumo, menos emisiones porque está menos tiempo funcionando su motor, en movilidad urbana, menos espacio, ocupamos menos espacio en dinámico, a razón de un coche 2 motos, en dinámico, y en estático un coche 4 motos, mínimo, ¿no? Entonces, ante esa situación, por favor, reconozcan la
motocicleta como un vehículo que puede funcionar. Y ya nos vamos a materia de medio ambiente, que también estamos cansados que en el campo nos estén criminalizando. 12º, se regule el uso de la moto de campo de forma lógica y equilibrada. Se formalice un modelo de licencia verde que permita el uso de la moto de campo en determinadas zonas y temporadas, igual que hacen los cazadores y hacen otro tipo de usuarios del campo, ¿no? Bajo la tutela de una norma general de mínimos con un enfoque de criterios en todas las comunidades autónomas y que regule la actividad deportiva para no perder la disciplina e incluso el modelo de ocio de uso de la moto de campo, que además serviría, como se ha demostrado en muchas ocasiones, para mantener caminos que están abandonados o sendas que están abandonadas, que antes las limpiaban las cabras y que hoy ya no hay ni cabras ni ganado, y que una moto podría estar haciendo ese trabajo sin alterar el medio ambiente en exceso, ¿no? O con los mínimos. Habría que regularlo por ley. Esto es lo que hay que hacer, coger el toro por los cuernos y decir, ¿por qué vamos a tener que estar prohibiendo siempre la moto de campo? ¿Por qué vamos a tener que estar criminalizando siempre a los usuarios de la moto de campo? A lo mejor lo que hay que hacer es proteger a esos usuarios y buscar unos modelos de ocio que no podrán hacer lo que les dé la puñetera gana, pero sí algunas cosas, ¿no? Pues eso es lo que hay que hacer, y unificar, porque luego resulta que nos vamos a otra comunidad autónoma, cambian las leyes por completo, nos metemos en un jardín que no sabemos ni dónde estamos, y resulta que nos dicen que no, que es que en un camino de esos anchuras no podían ir 5 motos, sino que solo podían ir 3, o solo podían ir 2, cuando en la comunidad autónoma 10 metros más allá, en la del otro lado, 10 metros más allá, podían ir 5. Bueno, esto no puede ser. Tenemos que buscar unas normas consolidadas a nivel nacional de mínimos, una licencia verde y un programa de formación, pero no criminalizar la moto de campo y defenderla. Esas son las 12 razones por las que nos movilizamos. Os esperamos a todos. Os pedimos a los líderes de opinión que por favor forméis parte de esta movilización en redes sociales, que por favor forméis parte en esta manifestación también en la calle. Llegar allí, reportar, lanzar, hacer propio el mensaje, reconvertirlo a lo que vosotros pensáis y seguir la línea de estos 12 puntos para impulsar y defender el uso de la moto y nuestros derechos. Por el derecho a la vida y por el derecho a una movilidad inteligente y eficiente, por nuestros derechos y por el respeto que nos merecemos, yo estaré en una de esas manifestaciones. My mind can't get no rest. No, no. This ain't easy, darling, 'cause the devil's on my trail.